11:59, acariciando ya las 12 del mediodía, aquí en la mañana del 11 por Canal 11, donde estaremos acompañándolos como siempre hasta las 12:30. Momento de convocar a un nuevo entrevistado. En este caso, como también les adelantamos más temprano, vamos a estar recibiendo a César Teijón del Sindicato Único de Trabajadores de los Edificios de Maldonado. ¿Qué tal, César? Bienvenido. Muy buen día, gracias por llamar. Bien, bueno, muchísimas gracias por su tiempo también. Me imagino también que en la temporada deben estar con mucho trabajo. Sí, y en una situación muy particular, una temporada distinta a todas, en el que el COVID ha sido la reina de la temporada y que los trabajadores están obviamente en una situación de un estrés importante y una situación de salud mucho complicados, igual que todo el departamento. Bien, sí, sin duda, unos casos que aumentan en todo el departamento y que también va de la mano con, aislamientos, cuarentenas que se tienen que hacer en distintos puntos, en distintos edificios, en distintos hogares, muchos turistas, otros que son propietarios también, ¿no? ¿Cómo se vive eso en los edificios? Bueno, en esta situación del vale todo que implementó el Ministerio de Salud Pública, lo estamos viviendo con una situación muy difícil en el que hay trabajadores afrales que obviamente no han podido retornar al trabajo de la temporada por haber sido contactos de COVID. Hay otros trabajadores que han tenido COVID y obviamente ellos no han tenido mayores problemas de salud, pero su entorno familiar ha terminado en casos trágicos. Entonces, la situación no es solo el trabajador que tenga COVID, sino que tenemos que tener en cuenta que el sector, los trabajadores del promedio tienen 40 o 50 años, o sea que llegar a la casa de sus padres con 80 o 90 es una situación de salud muy precaria en el que uno trata de tomar todas las precauciones como trabajador, pero a veces se escapa a uno la situación de trasladar un virus a los entornos más cercanos, ¿verdad? Bien, ¿y cuáles son los protocolos vigentes? ¿Hay unas medidas, unos protocolos preestablecidos también a respetar en los edificios del departamento o es más, digamos, cada edificio elige cómo adherirse a cómo atravesar estos protocolos, estas prevenciones? Bueno, nosotros como sindicato de edificios, antes que se manifestara el Ministerio de Salud Pública, generamos un protocolo que también les enviamos a las administraciones, pero tenemos que tener en cuenta también de que cada trabajador que entra a un bien privado en un apartamento, obviamente el propietario o inquilino tiene que recibirnos con toda la protección necesaria, pero a veces cuando los trabajadores llaman la atención porque alguien no tenga el tapaboca o algo, está generando también un tema laboral, porque obviamente se está ingresando a una unidad de un bien particular. Entonces a veces eso el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, el Banco de Seguro no lo toma en cuenta, en el que cuando termina un trabajador contagiado y contagia a alguna persona del entorno, esa persona del entorno que tiene que ir a trabajar a otro lado, no tiene una contención económica o los papás o los hermanos o los sobrinos. Entonces hay una situación de que se ha dejado solo al sector de edificios con casi 11.000 trabajadores, en el que la contención la da el sindicato en información y no mucho más, porque no tenemos información alguna de que el Ministerio de Salud Pública haga controles en las unidades privadas que hayan tenido contacto de COVID. No tenemos información que el Ministerio de Salud Pública haga un análisis tanto en la entrada de Brasil o Argentina, si los reactivos que ingresan desde Argentina o Brasil son realmente originales. Y bueno, y ahora que se va a dejar entrar, obviamente, gente que tiene contacto de COVID hacia el Uruguay, estamos en una situación muy compleja en la que el sindicato no comprende que si de pronto no puedes pasar 1 kilo de manzanas de Argentina o de Brasil, pueda pasar un ciudadano que sea COVID positivo. Entonces hay todo un círculo bastante complejo que obviamente desde el sindicato no lo podemos resolver, pero sí podemos denunciar para que algún órgano que se haga cargo de esta situación descontrolada que hay acá en el departamento de Maldonado. Bien, ¿se conoce la cifra de personal que esté trabajando dentro de los edificios que tenga COVID-19 hoy en día? ¿Cómo se manejan con esas cifras? O sea, Bueno, ¿hay un registro? Sí, obviamente nosotros tenemos el registro de la gente que está afiliada a la organización, pero obviamente hay otros miles que no están afiliados a la organización. Pero de la gente afiliada al sindicato tenemos un promedio de un 10% de gente contagiada, que algunos se han restablecido a trabajar y otros no al momento, pero cifras generales oficiales no tenemos,
porque obviamente esas cifras las tendría que brindar el Ministerio de Salud Pública, desglosado el sector y desglosado por edades, ¿verdad?, los contagios, y desglosado vacunados o no vacunados dentro del sector, porque esa es otra de las cosas que nosotros reclamábamos como sindicato en su momento, que entendíamos que la vacuna debía ser obligatoria, porque obviamente si no pasa esta situación de que hay gente que por temas diferentes no se quiere vacunar y terminan contagiando tanto a propietarios, inquilinos o inquilinos y propietarios a trabajadores, porque no hay un círculo que se haya cerrado por el Ministerio de Salud Pública, y creemos que obviamente como sindicato en algún momento estas vacunas o esta especie de vacuna transitoria se tiene que volver obligatoria para obviamente tratar de que los trabajadores y la población en general se vea menos afectada. Bien, bien. ¿Y cuál es la recomendación o cómo ustedes sugieren también seguir, ¿no?, en esta pandemia que vamos a seguir viviendo? Hay que aprender también, nos estamos acostumbrando a convivir, ¿no?, con los casos positivos que aumentan constantemente dentro del área laboral, fuera del área laboral. Bueno, y esta llegada de turistas que también hace que circule, que haya mayor circulación del virus, principalmente también lo que son los edificios, ¿no?, con los turistas, los inquilinos, digamos, que vienen, salen y entran con mucha frecuencia a los distintos puntos. Bueno, y que ahora también recordamos que se permitió el ingreso de uruguayos o residentes extranjeros que puedan ingresar con COVID-19 y que puedan asegurarse que van a hacer su aislamiento, digamos, su cuarentena en sus propiedades, ¿no? Bueno, sí, esta última medida es lamentable porque va contra todos los estándares de salud de la población. Y volvemos a reiterar, si no podemos pasar un alimento desde la frontera, menos podría pasar una persona con COVID positivo. Pero nosotros les pedimos a los trabajadores que usen tapaboca, que usen el alcohol en gel, que use el alcohol en spray, que tomen todas las medidas necesarias, que se exija a las administraciones que no lo cumplan o a las empresas en general, y obviamente después que se contacten con el Ministerio de Salud Pública o que se contacten con el sindicato para ver los pasos que hay que seguir, o el prestador de servicio, pero bueno, hasta ahí podemos llegar como organización de trabajadores pidiéndole el mayor de los cuidados a todos. Bien. Usted, por ejemplo, hoy, en cuanto a la gente que conoce, de empleados de los edificios, obviamente integrantes del sindicato, porque todos conocemos, ¿no? Nos pasa eso hoy en día, que en donde estamos siempre hay alguien que tuvo COVID o que tiene, digamos, y que no está presente, que está ausente por COVID. ¿Cuál es su situación, su entorno, digamos? Bueno, el entorno de los trabajadores y afiliados al sindicato debe haber habido en esta etapa un 8% de trabajadores contagiados. Estamos hablando de un promedio de 80 trabajadores y a eso le tenemos que sumar sus entornos, ¿verdad? Los aislamientos a terceros, entonces estamos hablando de un grupo reducido de trabajadores con un contagio alto sin tener en cuenta ni número de trabajadores que no están dentro de la organización y que obviamente no tenemos la información porque el Ministerio de Salud Pública ya prácticamente ha dejado de brindar ese tipo de información. Y hemos hablado en otras ocasiones sobre los empleados, los integrantes también del sindicato que estaban en seguro de paro, en seguro de desempleo, ¿no?, previo también a la temporada. ¿Se han reintegrado en su totalidad? ¿Cuál es la situación en ese sentido? ¿Cuántos han reintegrado? ¿Hay algunos que siguen todavía en seguro de desempleo a pesar de que el movimiento realmente ha aumentado casi en su totalidad? Ha habido un 90% de trabajadores que se han reintegrado, un 10% que han perdido su fuente laboral, como en todos los sectores del comercio y servicio, y obviamente esos números ahora de pronto están un poco tapados por lo que fueron los jornales solidarios, pero los números oficiales en el momento, si comparamos con temporadas anteriores, sin duda que tenemos menos trabajadores activos en la temporada 21-22. Bueno, César, muchísimas gracias por su tiempo. Esperemos que, bueno, como todo, que esta situación sigamos atravesándola de la mejor manera posible, ¿no? En la convivencia también que tenemos que aprender con este COVID-19 que llegó para quedarse sin duda. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Sin duda, el mayor de los cuidados para todos porque en nuestras casas nos esperan nuestros papás, nuestras familias, nuestros hermanos y hay que cuidarlos a ellos también. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos aquí hablando sobre distintos temas en la mañana del 11. Quédense con nosotros que todavía nos falta más para compartir con ustedes, así que ya regresamos.